Gente, esta es la parte número 3 del renacimiento del cultivador urbano inmortal. Si no te has visto las anteriores dos partes, te estaré dejando los links en la descripción. Así que sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa con el chico de cabello rojo, el cual escuchó a Shijin Xia, pensando que el prota era alguien que podía enfrentarse incluso al gran jefe de Zhou Tianhao, pero sería mejor que no se lo diga para no bajar aún más su autoestima. Pero por otra parte estaba el protagonista con su amigo, el cual le comentaba que al siguiente día en la noche habría una noche de bienvenida y Xu Rongfei seguramente se presentaría. A lo que rápidamente pasó uno de los amigos de Shijin Xia, preguntando que si acaso todavía le gustaba a Xu Rongfei, diciendo que la misma era de Shijin Xia y debía dejar de soñar con ella, cuya cosa el prota termina diciéndole a aquel tipo descarado que escuchó que a ella solamente le gustaba como un amigo, por lo cual sería difícil de decidir si se enamoraría de estos dos o no. Así pasó el tiempo y ya en la noche de bienvenida vemos que estaban presentando a la bienvenida Xu Rongfei, la cual sería acompañada de Shijin Xia, quien cada vez que Xu Rongfei baila le acompaña con el piano. Así fue como Xu Rongfei comenzó la danza del cisne solitario. Estos dos provocaban que la gente se alterase, y todo era debido a lo bien que estos dos se complementaban en la danza. Todos pensaban que estos eran la pareja perfecta, cuya cosa hizo que el amigo del prota comentase que esta tenía un temperamento bastante bueno como el de una bailarina de ballet, pero Shijin Xia quería aprovecharse de su diosa, cuya cosa no le gustó al protagonista, diciendo que era suficiente y que debían irse. El prota pensaba que estaba satisfecho de ver el baile en solitario de Xu Rongfei nuevamente. Sin embargo, el amigo del protagonista le comenta que Xu Rongfei parecía estar acercándose, pero el protagonista tenía en mente marcharse cuando de repente le dicen que era una pena que como el gran maestro Shen se iba tan temprano sin siquiera saludar a los dos héroes de la noche de bienvenida. Rápidamente, al percatarse de que el protagonista estaba allí, Xu Rongfei corrió hacia él, quien la recibió con los brazos abiertos. Esto dejó a todos sorprendidos, inclusive a Shijin Xia, quien lograba ver la hermosa apariencia que estos dos tenían juntos mientras Xu Rongfei abrazaba al prota. Estos dos se miraban con mucho carisma, provocando así que Xu Rongfei se sonrojase. Esta decía que solamente estaba feliz de que el prota estaba bien, cuya cosa el prota le agradeció. Sin embargo, se despidieron rápidamente debido a la vergüenza que esta tenía. Todo el mundo quedó sorprendido, diciendo que Xu Rongfei abrazó al protagonista, preguntando que cómo era posible debido a que el protagonista solamente era un estudiante transferido ordinario. Pero por otra parte, Shijin Xia estaba completamente molesto, pero ya en un cambio de escena al día siguiente, vemos que todo el mundo miraba al protagonista pensando que solamente pensaron que era un pueblerino. Sin embargo, resulta que no solamente era bueno peleando, sino que también tenía el encanto de atraer las bellezas del campus. El amigo del protagonista le dijo que este literalmente ofendió y dejó desvergonzadamente a Shijin Xia, quien tenía una cara de rabia incomparable, diciendo que se puso rojo brillante y se congeló en el lugar y nadie podía hacer que se moviese durante 10 minutos. Pero el prota, escuchando esta situación, piensa que simplemente fue un malentendido, que cómo podría gustarle a Xu Rongfei debido a que ella le estaba esperando después de todo, pues el prota sabe que le gusta a Xu Rongfei, pero no quiere aceptarlo debido a que tiene planes diferentes en mente. Un chico se estaba enterando de la situación, preguntándose que cómo era posible debido a que Xu Rongfei ni siquiera estaba interesada en Xu Myung-hui o Shijin Xia, que cómo podría gustarle un estudiante transferido ordinario, preguntándose que si acaso debería decirle a Xu Minhui que él era el estudiante de defensa nacional que todavía recibe entrenamiento especial en el ejército, que después de todo no solamente era el hijo del comandante de la región militar, sino también el admirador número 1 de Xu Rongfei. Pero dejando aquel asunto de lado, medio mes después de noche, el protagonista estaba cultivando en una terraza, pensando que finalmente el cultivo que había estado en el cuello de botella desde el primer día de clases finalmente estaba
comenzando a romperse esa noche, que parece que esa misma noche entraría en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación. Pensando el prota que por lo general uno no necesita absorber la esencia del sol y la luna durante la etapa de establecimiento de la fundación, pero las artes de la refinación del cuerpo vacío son demasiado poderosas y si uno tiene suficiente cultivo incluso podían refinar el vacío y absorberlo como energía. Tras tragar unas píldoras, el protagonista piensa que tenía una sensación bastante buena, pues se estaba percatando de que finalmente entraba en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación, pensando que a continuación tenía que conseguir el dinero para refinar más píldoras, pero repentinamente se percata de que le estaban llamando desde un número desconocido. Se sorprendió bastante al percatarse de que era Zhou Tianhao, aquel gran jefe el cual el protagonista derrotó simplemente con la presencia del señor Hugh, bueno, aquel señor anciano que el prota conoció en el parque. Zhou Tianhao le decía al protagonista que le gustaría invitarlo a almorzar al día siguiente, preguntándose el protagonista que ya podía aprovechar la oportunidad para preguntarle formas de ganar dinero. Después de un rato el protagonista había llegado a donde estaba Zhou Tianhao, el cual se alegraba de verlo, preguntándole al protagonista el súbdito del mismo que quién le había golpeado, que fue una lesión interna la que su patada le causó. Rápidamente el protagonista le pregunta a Zhou Tianhao que si realmente quería pedir su ayuda, cuya cosa él mismo le comenta que de hecho tenía un problema menor, que ya que son familia sería sincero con el prota, explicando que hubo un rival suyo hace años que huyó al extranjero y ahora había regresado y destruyó su negocio e incluso intentó eliminarlo. El prota decía que si se trataba de una pelea entre bandas, este no era policía, cuya cosa Zhou Tianhao dice que no fue una lucha por el poder, que aquel hombre aprendió Kung Fu de Dios sabe dónde, y no quería dinero sino que quería su vida y estaba decidido a eliminarle y no servía nada llamar a la policía. El prota preguntaba que cómo se comparaban sus habilidades con las de él, cuya cosa Zhou Tianhao dice que eran asombrosas, diciendo que nunca vio a un maestro de tal manera, diciendo que incluso podría ser mejor que el protagonista. Con esto el prota queda sorprendido pensando que en realidad se trataba de un luchador de fuerza interior. Inmediatamente Zhou Tianhao le dice que aquel tipo le pidió que lo encontrase en la isla del lago Corazón y que si el prota podía ayudarle le daría una gran recompensa, pensando el protagonista que aquella era una muy buena oportunidad para ganar dinero, preguntando a Zhou Tianhao que si acaso le pagaría 100.000, cuya cosa él mismo niega, diciendo que le pagaría 1.000.000, que el extra era por su disculpa. Con esto el prota piensa que aunque no era lo suficientemente sincero como para pagarle de antemano, todavía le gustaría ver a aquel luchador de fuerza interior. Así fue como el protagonista terminó aceptando, pero inmediatamente Zhou Tianhao se levantó para darle la bienvenida al maestro Guo, pensando el prota que como era de esperar, no era el único al que le preguntó. Inmediatamente Zhou Tianhao le dice al prota que aquel era el maestro Guo Wei, el maestro Guo de la escuela Wei Shen de Kung Fu, y él mismo era un artista marcial número 1 en Zhou, preguntando a aquel maestro Guo irrespetuosamente que si también estaba contratando a un adolescente, que si acaso el protagonista no sería eliminado, pero inmediatamente Zhou Tianhao le dice al maestro Guo que el protagonista era bastante capaz, cuya cosa no lo convence, diciendo que el mismo enemigo era bastante poderoso y no puede ser tratado por un niño como un guaro, el cuano por el protagonista literalmente fue despreciado por su corta edad. El maestro Guo rápidamente se preguntaba que si alguna vez el prota había escuchado hablar sobre los luchadores de fuerza interior, cuya cosa incluso sorprendió al guardaespaldas de Zhou Tianhao. El maestro Guo termina diciendo que si no tenía fuerza interior, que cómo podría haberle roto el brazo con un solo golpe, que su fuerza había excedido los límites del cuerpo humano. Con esto el guardaespaldas de Zhou Tianhao dice que cuando estaba aprendiendo la primera posición, escuchó que rara vez había un luchador de fuerza interior de cada 10.000 estudiantes, cuya cosa el maestro Wu afirma, diciendo que alguien así podía eliminarlo incluso antes de que pueda disparar un arma. Zhou Tianhao simplemente preguntaba que si acaso no era una
exageración, pero el maestro Wu, dando una demostración de su fuerza, deja una marca en la mesa, preguntando a Zhou Tianhao que si acaso aquello era la fuerza interior, lo cual sorprendió bastante al guardaespaldas, pensando que si aquello fuese un cuerpo humano, sería una enorme cantidad de daño. Pero mirando lo sucedido, el prota pensaba que todo era muy aburrido, que el golpe que le dio al viejo Sauce después de establecer su fundación aquel día fue mejor que aquello. De inmediatamente Zhou Tianhao dice que retaba a aquel tipo a meterse con él mientras tenía al maestro Wu a su lado, diciendo a Lin Bao que mucho tiempo luchó por él con territorio, bueno, por territorios, pero perdió y se escapó, y no esperaba que este volviese con habilidades de Kung Fu. Zhou Tianhao le dice al maestro Wu que aquel era el pago por adelantado y habría más cuando todo aquello termine, pues le pagó a este de antemano y no al protagonista debido a que el prota no le demostró nada. Tras recibir el adelanto de aquel pago, el prota pensaba que este tipo simplemente quería familiarizarse con la familia Wei, lo cual es bastante conveniente debido al poder que estos tienen en aquella ciudad. Y tras llegar al lugar, el maestro Wu le dice al prota que no importa cuán bueno sea peleando, que no podría resistir el golpe de un maestro de fuerza interior, lo cual provocó que incluso Zhou Tianhao despreciase al protagonista sin saber siquiera qué decirle. El prota aquello simplemente respondió que tenía la responsabilidad de protegerle a Zhou Tianhao en ese momento, explicando que el poder de la fuerza interior y otras cosas son solamente una exageración, lo cual no le gustó al maestro Wu, quien decía al prota que era muy ignorante y arrogante y que si iba con ellos debía prepararse para perder la vida. Después de un rato, el prota caminando piensa que Zhou Tianhao no era tonto para contratar a varios luchadores, pero inmediatamente Zhou Tianhao se encontró con una persona, dejando al maestro Wu ya sentado. Pero inmediatamente escuchan cosas afuera de la choza donde estaba, preguntando a Zhou Tianhao que si acaso su enemigo ya estaba llegando, explicando que había unas docenas de sus hombres afuera. Sin embargo, los mismos fueron completamente derrotados, pues su enemigo mortal llamado Lin Bao ya había llegado. Lin Bao llegando le pregunta que por qué el hermano Hao no estaba feliz de ver a un viejo amigo, diciéndole a Zhou Tianhao que la cicatriz y la herida de bala que le dio aquel año todavía estaban allí y no se atrevió a olvidar aquel momento, por lo cual practicó desesperadamente artes marciales en aquellos años solamente por ese día. Zhou Tianhao le dice que no debía pensar que podía hacer lo que quiera solamente porque había cultivado la fuerza interior, cuya cosa Lin Bao le pregunta que si acaso sabe sobre la fuerza interior, que entonces por qué no dejaba de luchar. Pero frente a Zhou Tianhao inmediatamente el maestro Bao se paró explicando que era el dueño de la escuela de Kung Fu Wei Shen, el maestro Guo Wei de Xinji de Quan, preguntando que si acaso podía saber quién era su maestro, cuya cosa Lin Bao le dice que debía cortar el rollo, que su maestro vive en el extranjero y su muerte ahora sería rápida, cuya cosa molestó bastante al maestro Guo, quien le dice que fue demasiado lejos, y así fue como estos dos comenzaron a hacer sus movimientos. Mirando como estos dos luchaban, simplemente podía mirar atónito Zhou Tianhao preguntándose que si acaso aquello era la fuerza interior de lucha, diciendo que era completamente increíble. Este simplemente rogaba al cielo que el maestro Guo ganase, que de lo contrario no viviría para contarlo ni para ver el día siguiente. Sin embargo, nos damos cuenta de que aquel maestro Guo parecía estar en una situación bastante difícil. Retrocediendo, este dice que no esperaba que estuviese entrado en la etapa final de la fuerza interior, por lo cual había subestimado a Lin Bao, el cual preguntaba que cómo podría una rana en el pozo conocer la inmensidad del mundo. Este explica que tuvo mucha suerte de ser discípulo de un maestro de artes marciales y sirvió como mercenario en el extranjero, arriesgando su vida durante años, y era por eso que entró en la etapa final de la fuerza interior tan rápido. Con esto el maestro Guo queda completamente sorprendido, diciendo que no era de extrañar y había perdido por una muy buena razón. Con esto Zhou Tianhao, asustado, le dice al hermano Lin que ahora que había vuelto con maravillosas habilidades de Kung Fu, era un buen momento para mostrar sus capacidades, que debían dividirse Zhou por igual, que si acaso este estaba de acuerdo. Sin embargo, Lin Bao le pregunta que si acaso cree que todavía quería su miserable propiedad, y mientras este se acercaba a Zhou Tianhao, aquel guardaespaldas no podía hacer absolutamente nada. Sin embargo, intentó interponerse, pero fácilmente
simplemente fue enviado bastante lejos de un golpe. Acercándose a Zhou Tianhao, Lin Bao le dice que tiene más territorio en el extranjero que él en ese lugar, diciéndole a Zhou Tianhao que era demasiado ignorante como una rana en el fondo de un pozo. Zhou Tianhao simplemente podía rogar diciendo que si le elimina al tercer maestro Wei no le perdonaría. Con esto Zhou Tianhao termina literalmente lamiéndole los zapatos, diciéndole a Lin Bao que qué le pasa si es la familia Wei, que si acaso irán al extranjero a atraparle, que si era así ya sería un rey. Con esto este simplemente puede arrodillarse a llorar, pero mientras este simplemente lloraba, aquel Lin Bao se reía, pero inmediatamente el protagonista dice a Zhou Tianhao que le salvaría la vida si le das más de 10.000. Con esto aquel Lin Bao bastante molesto pregunta que quién había dicho aquellas palabras, diciéndole el protagonista a Zhou Tianhao que siempre y cuando le prometa aquella cantidad de dinero iba a dejar a cara cortada fuera de su camino. Lin Bao simplemente podía decir que el protagonista tenía muy grandes palabras preguntando que quién era él, pero el prota decía que este estaba justo en la etapa final de la fuerza interior y tal vez su maestro merecía una pelea con el protagonista. Con esto bastante molesto, Lin Bao le dice al prota que si acaso estaba insultando a su maestro, que estaba tentando a la muerte, por lo cual le arrancaría la cabeza y se la daría de comer a los peces del lago. Todos pensaban que el protagonista estaba completamente loco, pero el protagonista simplemente preguntaba a Lin Bao que si acaso sus palabras estaban en lo cierto, y preparando un ataque le dice que tiene una espada para matar al mundo. Y mostrando una espada de energía deja completamente paralizado a Lin Bao, quien piensa que era la liberación de la fuerza interior, diciendo al prota que un maestro de artes marciales no debería estar allí. Este simplemente podía correr pensando que el prota era un maestro de la sublimidad en la cima de las artes marciales, pudiendo así eliminar a 10.000 personas a su nivel en aquella oportunidad, y era muy joven y necesitaba contarle a su maestro sobre aquella situación, pero el prota no tenía en mente dejarlo ir, diciendo que ahora este quería escapar, que si acaso no era demasiado tarde. Al mirar que este intentaba escapar, rápidamente lanzó un ataque el cual liberó desde su boca, perforando hacia el pecho de aquel tipo el cual intentaba eliminar a Zhou Tianhao. El maestro Wu pensaba que el prota estaba liberando su fuerza interior y podía eliminar con un aliento exhalado, lo cual realmente lo hacía un maestro. Mirando al protagonista, este queda completamente sorprendido pensando que aquel adolescente que parece tener solamente 16 o 17 años y todavía estaba en la escuela secundaria debía ser un maestro de la sublimidad en la cima de las artes marciales. Zhou Tianhao quedó sorprendido al percatarse de que el protagonista había ganado. Acercándose al cuerpo de Lin Bao, dice que pudo echarle de ese lugar y todavía podía patearle el trasero ese día, pero el prota le dice que no se confíe, que Lin Bao solamente se desmayó y debe tener cuidado de no despertarlo. Zhou Tianhao preguntaba al prota que si acaso no lo había eliminado, pero el prota dice que aquel era un luchador de fuerza interior en la etapa final después de todo, que cómo podría eliminarlo solamente con su aliento, que puede a lo mucho noquearlo, y acercándose al cuerpo de Lin Bao le dice que ahora rompió su Kihai y era para él, o sea, estaba completamente indefenso. Zhou Tianhao, quien es bastante traidor debido a que le pagó al maestro Wu al principio y no al protagonista, decía que este tenía grandes habilidades y eran bastante milagrosas. Por otra parte, el maestro Wu le dice al prota que cómo podría romper su Kihai, que si acaso puede evitar que este utilice fuerza interior, cuya cosa el prota termina aclarando que utiliza una técnica exclusiva para bloquear alguno de sus puntos de acupuntura y así dispersar su fuerza interior de modo de que no pueda reunir de más de la misma. Con esto el maestro Wu pregunta que si acaso la habilidad de apuntar al punto de acupuntura lo que era un verdadero maestro. De hecho, el prota le pregunta a Zhou Tianhao que qué pasaba con los 10 millones, cuya cosa él mismo le dice que enviaría el doble de dinero en cuanto este regrese, pensando que vale la pena cualquier cantidad de dinero mientras tenga cerca al protagonista. Por otra parte, despertando, Lin Bao dice que admite había perdido ese día, sin embargo si le elimina a su maestro definitivamente se vengaría, cuya cosa el prota dice que bien, que nunca había visto un verdadero maestro y esperaba que no le decepcione.
Tras salir de aquel lugar, el protagonista, bastante agotado, piensa que aquella técnica de liberar aura por su boca le costó un tercio de su verdadera esencia solamente para asustar a Zhou Tianhao, y ya al día siguiente el mismo cultivaba pensando que necesitaba mejorar su capacidad lo antes posible. El protagonista terminó recibiendo una llamada de Wei Shiqing, la nieta del anciano Wei, preguntándose el prota que por qué la misma la estaba llamando, y al tomar la llamada la misma le dice que se llevaría a cabo una subasta en una fiesta y se lleva a cabo para promocionar una plataforma y comunicar y expandir la red social, por lo que las antigüedades que se subastan allí son bastante valiosas y misteriosas. Esta decía que además de eso se dice que se subastaría un misterioso equipo mágico y cree que al prota le interesará. Con esto el prota piensa que aquel equipo mágico, que si acaso cree que es aquel que cree, o sea, el protagonista ya tenía una idea de lo que era. Aquella Wei Shiqing le dice al prota que era correcto, que se dice que aquel equipo mágico tiene la función milagrosa de proteger el hogar, traer buena suerte y bloquear las cosas malas, diciendo al prota que de hecho estaba un poco interesado, cuya cosa la chica le pregunta que si acaso necesitaba que le recoja esa noche, cuya cosa el protagonista termina negando pensando que si Wei Shiqing le espera en un automóvil de lujo volvería a ser el centro de atención de la escuela, por lo que simplemente le pide la dirección diciendo que llegaría por sí mismo. Ya con esto el prota termina diciendo que podía darle su nombre a la gente de la entrada, y ya después de un rato vemos a la chica con Shi Jinxi, al cual, bueno, literalmente le estaban invitando a Shi Jinxi a ir a la subasta, a la cual el prota también iría. La chica arrogante del salón comenta que aquella era una fiesta de alto nivel celebrada por Fanshan International, la compañía de más alto nivel en Xiao Shou. Con esto el amigo arrogante dice que era exactamente como dice, que se dice que habría antigüedades misteriosas para ser subastadas. Ya llegando a aquel lugar, el prota mirando a su alrededor piensa que parece haber bastantes personas ricas en aquella ciudad, pensando que aquella Wei Shiqing le había dicho que solo necesitaba dar su nombre, cuya cosa terminó siendo aceptada por el portero, el cual le dice que le informaron que este era amigo de la señorita Wei y debía entrar inmediatamente. Pero mientras el prota entraba, la gente simplemente le miraba preguntando que quién era, que era inapropiado estar vestido allí de esa manera. Ya después de haber entrado a la fiesta, el prota mira a su alrededor pensando que la subasta no había comenzado y Wei Shiqing todavía estaba allí y mirando la mesa de comida piensa que todavía era un mortal que necesita comida, por lo que comería algo bueno mientras no estaba ocupado. Pero mientras estaba sirviendo comida, el protagonista termina siendo llamado. Se trataba de la waifu Albina. El prota le pregunta que por qué la misma estaba allí y la misma explica que fue allí con Men Men y escuchó que habría muchos artículos misteriosos en la subasta, así que fueron allí para echar un vistazo, preguntando esta al prota que con quién fue, que si acaso quería comprar algo también. Pero por otra parte termina llegando la waifu, bueno, la que se supone sería la waifu del protagonista, preguntando que con qué dinero compraría el protagonista aquellas cosas de la subasta, debido a que el prota ni siquiera puede permitirse una cena de langostas y mucho menos ofertar por algo. Con esto el prota le da la razón diciendo que no tiene dinero para ofertar por nada allí, por lo que simplemente fue a comer, explicando que la comida no estaba para nada mal en ese lugar y los postres eran bastante buenos, preguntando a la waifu albina que si acaso esta quería probar. Mientras esta estaba sonrojada, aquella chica parecía estar bastante molesta. Sin embargo, la gente alrededor de esto se preguntaba que quién demonios era el protagonista, que si acaso no conoce quién es el novio de Zhu Rongfei. Pero ya después de un rato, una persona interesante parece haber llegado. Este tipo es Shi Minhui, el cual se supone es el novio de Zhu Rongfei, o eso es la que la gente quiere. El chico rubio que habíamos visto anteriormente piensa que ahora las cosas se estaban colocando un poco interesante, y mientras Zhu Rongfei estaba hablando con el protagonista bastante sonrojado, inmediatamente él mismo entra en la conversación diciendo a Fei Fei que fuese con él, pues él mismo tenía algo que decirle. Sin embargo, esto no le gusta a Zhu Rongfei, la cual le dice que si acaso no podían hablar allí.
Inmediatamente, Shu Min-hui terminó diciendo al protagonista que les deje solo, pues este hablaría con Shu Ron-fei solo, al igual que a la pequeña waifu del protagonista, la cual se molesta. El prota pregunta que por qué deberían irse, cuya cosa termina sorprendiendo a Shu Min-hui, pues él mismo nunca fue retado. Tras preguntar que quién había sido el que dijo eso, el protagonista se presenta preguntando el por qué, que qué pasaba si él lo había dicho. Inmediatamente les dice al protagonista que escuchó hablar mucho de él y era bueno en Kung Fu, diciendo que incluso venció a Shi Jinxia, diciendo que también tenía que saber que su taekwondo era solamente una especie de espectáculo de baile llamativo, lo cual el protagonista termina aceptando, pero este tipo termina insistiendo nuevamente a Fei Fei que fuese con él por un momento debido a que realmente tenía algo bueno que decirle. Y cuando tocó la mano de Fei Fei, la misma terminó apartándose hacia atrás, posándose el protagonista frente a ella en modo de protección. Shu Ron-fei le preguntaba a Shu Min-hui que qué estaba haciendo y el prota inmediatamente al percatarse de la situación le dice al mismo que no era bienvenido allí y debía marcharse, lo cual lo frustra bastante. Rápidamente lanzó un ataque al protagonista ordenándole que se marche de allí, pero el prota muy fácilmente lo bloqueó diciendo que era el que tenía que largarse. Shu Min-hui quedó completamente sorprendido al percatarse de que el protagonista había bloqueado su ataque, lo cual no era normal, preguntando al protagonista que si realmente quería enfrentarse a él. Pero el prota le pregunta que qué pasa si quería enfrentarse a él, explicando a Shu Min-hui que el prota sabe quién era él, presentándose así, que explicando que le entrenaron en el ejército desde sus 12 años y le recomendaron para ingresar a la escuela militar a los 16, por lo que probablemente había tocado más armas de las que el prota había visto. Había peleado con la mayoría de los soldados especiales de élite 1 a 1, pero esto el poco le importa al protagonista, quien le pregunta que qué pasa con eso, que si acaso se atreve a tocarle. Por otra parte de la situación, Shi Jinxia terminó encontrándose con su amigo el arrogante, quien le preguntaba que si había adivinado con quién se encontró. Con esto Shi Jinxia le dice que no le diga que era el protagonista, pero termina afirmando lo que no quería, explicando que vio a Shu Min-hui acercarse al protagonista y estaban a punto de pelear, y Shu Ron-fei y algunos otros también estaban allí. La chica arrogante de la clase o supervisora de la clase pregunta que si acaso era cierto, que incluso el prota se había colado en aquella fiesta y ahora había conocido a Shu Min-hui, por lo cual seguramente sería humillado. La gente estaba sorprendida al percatarse de que Shu Min-hui estaba allí, preguntándose todos que por qué él estaba allí, diciendo que el prota se enfrentaría a él de frente y debían mirar la cara de Shu Min-hui, que parece querer eliminar al protagonista. Inmediatamente la waifu, hermanastra o quien sabe que del protagonista le dice a Shu Min-hui que aquella era la fiesta organizada por Fanshan International y no era un lugar donde pueda jugar, por donde quiera que vaya. Fei Fei no era asunto de él, o sea, no debía controlarla sin ser nada. Sin embargo, aquel chico arrogante seguía diciendo al protagonista que era el primero que tiene el descaro de desafiarle de esa manera y le haría saber cuán grande era la brecha entre estos dos. Pero inmediatamente terminó llegando un encargado de Fanshan International preguntando que quién se atreve a arruinar la fiesta de la compañía, e inmediatamente todos estaban asustados debido a que el gerente Shu había llegado y estos estarían en problemas ahora. Inmediatamente Shu Min-hui dice a gerente Shu que era Shu Min-hui y sospechaba que el prota no tenía ninguna invitación y estaba arruinando la fiesta, por lo cual debía sacarlo. Aquel gerente Shu terminó aceptando, diciéndole al protagonista que le muestre su invitación. Sin embargo, Shu Ron-fei le pregunta que por qué debería mostrar sus invitaciones solamente porque él lo dijo, que si acaso no debería mostrar también su invitación, cuya cosa el gerente Shu dice que es que Shu Min-hui era un amigo cercano del hijo de su jefe. Sin embargo, no conocía al protagonista y él mismo escribió todas las invitaciones, que si acaso podía preguntar quién era el prota. El protagonista seguía sin decir nada y Shu Ron-fei detrás de él pensaba que de hecho se preguntaba también que solamente las personas de clase alta en Show recibieron invitaciones, que cómo
cómo llegó el protagonista a ese lugar. Inmediatamente el gerente Shu le grita al prota que le muestre su invitación o llamaría a los guardias de seguridad, y el prota le dice que no tenía ninguna, dándole así la razón al arrogante de Shu Minhui. Bastante molesto, el gerente Shu le pregunta al prota que cómo había entrado allí sin una invitación, pero por otra parte la supervisora o encargada de la clase dice que quería ver cómo se ocupaba el prota de aquello, lo cual se le hacía bastante divertido. Todos estaban menospreciando al protagonista, diciendo que si este no era del círculo de clase alta no debía estar allí, de lo contrario solamente haría el ridículo. Pero por otra parte Shi Jinxia pensaba que su rival en el amor, que le ganó incluso en el taekwondo, era realmente un ladrón que se escabulle a las fiestas, lo cual le parecía bastante decepcionante. Xu Runfei le dice al protagonista que qué haría ahora, e inmediatamente el prota dice que no tenía una invitación, pero fue invitado, que podía ir a donde el portero para darse cuenta de la realidad. Sin embargo, el gerente no estaba convencido con esto, diciendo que solamente el jefe y su hijo tenían derecho a invitar a alguien a aquella fiesta. Con esto, el prota simplemente se pregunta que si acaso Wei Shiqing no era la jefa de Fanshen International. Xu Runfei tenía en mente rogar por el protagonista al gerente Shu, quien rápidamente llama a seguridad. Shu Minhui se acerca al prota diciendo que estos no estaban en el mismo nivel y podía sacarlo de allí con una sola palabra, que qué podía hacer el prota al respecto. Y mientras el protagonista estaba siendo avergonzado frente a todos, inmediatamente llegó una chica preguntando que quién pidió que el prota saliese. Se trataba nada más y nada menos que de la princesa de la familia Wei Shiqing. El gerente Shu rápidamente comenzó a sudar preguntando que por qué la misma estaba allí, e inmediatamente Wei Shiqing le dice que corte el rollo debido a que esta no es la lady de su compañía. Esta explica que el prota era su invitado y lo echó y quiso llamar a la policía, que qué creía estar haciendo. E inmediatamente el gerente Shu baja su cabeza diciendo no saber que esta fue quien invitó al protagonista, que cómo se atrevería él a hacerlo de otra manera. Inmediatamente Wei Shiqing le dice al prota que lo lamentaba llegar tarde y no esperaba que fuesen tan ignorantes, cuya cosa el prota termina aceptando como disculpa, diciendo que solamente son un montón de payasos ridículos gritando. Pero bueno gente, así es como estaremos dejando la parte número 3 de Renacimiento del Cultivador Urbano Inmortal. Si quieres ver la parte número 4, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de más videos. Por cierto gente, la parte que sigue de The Eternal Supreme la estaré trayendo el día de mañana o quizás pasado, pues estoy esperando más capítulos. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.